Pedro, ¿qué podemos decir de Pedro? Hay tanto para decir de Pedro, pero me quedo con esto de Pedro. Me acuerdo de esto de Pedro puntual que te lo refresco para que te des cuenta que esto de alguna manera desnuda la personalidad de Pedro y desnuda la confianza que tenía Jesús en Pedro. Así como decíamos que Juan es el discípulo amado, yo personalmente, Dante, me animo a decir que Pedro era el que más amaba a Jesús. Sin lugar a duda creo que para mí era el que más amaba a Jesús. Aunque después aparece Pablo, y Pablo habla de una forma de Jesús más apasionada todavía. Pero bueno, son rasgos de personalidades distintas. Pedro, ¿qué decimos de Pedro? Pedro decía, mejor dicho, Jesús dijo, tú eres Pedro, y que significa piedra, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Rasgos de su personalidad. Pedro era el que dudaba y al mismo tiempo tenía una fe impresionante, el que en algún momento lo negó, pero que tuvo un arrepentimiento brutal, un arrepentimiento sincero. Y me gusta pensar en Pedro como alguien humano. ¿Por qué? Será porque también soy humano. Y porque le sirvió a Jesús desde su propia humanidad. Y desde eso se vale también el Señor de nosotros. ¿Cuándo vamos a esperar a servir al Señor? Desde mis miserias, desde mis debilidades, desde mis limitaciones. Ahí tomo mi cruz y ven, sígueme. Así me está diciendo el Señor. Desde ese lado, desde mi propia humanidad. Así también lo llamó a Pedro y a cada uno de sus discípulos. Así hoy el Señor te está llamando también desde el lugar donde estás. Vení, acércate conmigo. Vení, alineate conmigo. Vení, subí conmigo a la montaña. Vení conmigo a orar. ¿Qué pasó en ese cerro? ¿Qué pasó en esa montaña? Precisamente es ahí donde se transfiguró el Señor. La luz interior que emanó el Señor era una luz tan potente, más radiante que el mismo sol. Es la luz propia del Señor. Y esto es precisamente lo que nos permite la transfiguración. Dios en este Evangelio, a través de Mateo, nos está llamando a cada uno de nosotros a que subamos a la montaña con Él y nos dejemos transfigurar. ¿Para qué? Para que nuestra luz interior brille. El mismo Evangelio lo dice, sean luz, sean sal. Pero para eso tenemos que dejarnos transformar, transfigurar por el Señor, para que esa luz interior sea igual, similar a la del Maestro. Más adelante dice el Evangelio que a lo lejos se veía que Jesús estaba hablando con Moisés y Elías. Dos grandes de verdad. Esto había pasado hace miles de años y sin embargo estaban ahí hablando con Jesús, Elías y Moisés. ¿Qué hacían Elías con Moisés? Elías y Moisés hablando con el Maestro. Y Pedro, como siempre, dice, Señor, qué bien que estamos acá. ¿Por qué no armamos una carpa para ti, otra para Moisés y otra para Elías? Claro, si uno experimenta eso que estos discípulos experimentaron, esta es una oportunidad para vos, para mí, para todos. Es experimentar el Evangelio, es experimentar la transfiguración de Jesús. Pedro se dio cuenta que ahí lo tenía todo. Una paz perfecta, un estado perfecto. Eso era lo que sintió Pedro, por eso dijo, qué bien que estamos acá. Más adelante se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Se me viene inmediatamente la imagen de María, cuando ella en las bodas de Caná dijo, hagan lo que Él les dice, escúchenlo. Por ahí viene la cosa, descubrir que el Maestro hoy, en este domingo, a través de este Evangelio, nos está diciendo, déjate llevar por mí, déjate conducir por mí, vamos a la montaña, vamos a orar, vamos a rezar y déjate transfigurar por esta luz para que tu luz verdadera, tu luz interior, brille. Que así sea.